Taking a look at the unrest happening all over the world and how it might impact our safety right here in America. Our first installment is all about sub-Saharan Africa. Some predict it's the next frontier for terror, with extremists threatening to turn the area into a global jihad's deadliest front. All non-Muslims are targeted across the country, and they're thriving because there's these unique combinations of an impoverished population that's largely undereducated, as well as a lot of instability and armed conflict. It's perfect, ripe conditions for terrorists to take advantage of. Last night, we were the only show in all of cable news to bring you the story of hundreds upon hundreds of Congolese immigrants being dropped off in San Antonio after crossing the border. 2013 Global Slavery Index places 4 of the top 10 worst offending countries in West Africa. It happened to this 15-year-old boy. He doesn't want us to show his face on camera. He was just 13 when he says his parents gave him to a woman whose name he never knew. I cannot. This is absurd. I cannot believe it. This has been going on for years. If that happened one night in America, it would be on the cover of Newsweek. The U.S. president's decision commits U.S. troops to help. Through advice and assistance, not putting Americans into combat, to help the countries of the region end this threat once and for all, then that was a worthwhile investment. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. A single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. The story with the failure of the African state, and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story. El decolonizar el conocimiento significa dejar los aprendizajes que se nos inculca desde pequeños, un aprendizaje occidental, porque se nos enseña una historia lineal y marcada, refiriéndome a marcada por los mismos acontecimientos, el saber qué pasó cada año sin averiguar más allá, sin llegar al fondo del propio contexto. Como menciona Aguirre, el creer que solo estudiar el pasado para saber lo que pasa en el presente, y no está mal, para nada, pero no solo es eso, sí es importante saber lo sucedido, pero indagar en el porqué, en investigar y adentrarse a causas y consecuencias, y no solo como constructos tal cual, sino razonarlos, empaparse de conocimiento, porque una vez que se empieza a juzgar, a razonar o a pensar, se puede llegar a otros tipos de análisis, donde uno puede quedar pensando en sí mismo y entendiendo, pero justamente cuando ves esas preguntas surgen otras, por lo que no solo es estudiar linealmente algo como se nos ha dicho desde pequeño, sino ir más allá. Por otra parte, como menciona Miñolo, aterrizar varios puntos muy importantes en nuestra actualidad, tales como la descolonización del conocimiento, donde lamentablemente se está inmerso en un sinfín de discriminación, donde justamente el conocimiento occidental es el que rebasa frente a otros saberes, a otros sentires y a otros pensares, porque no son científicamente creíbles, entre comillas, por la poca credibilidad que se cree que países no occidentales o no desarrollados no pueden desarrollar conocimientos, cuando en realidad es lo contrario. Todo el mundo puede hacer por el simple hecho de pensar y razonar la realidad en la que se vive. Además, como menciona Toledo, dejar atrás esas imágenes mentales que nos hacemos al pensar sobre un país, sobre un propio continente. Mucho se piensa que al hablar de Europa es modernidad, pero hablar de África no lo es. Significa atraso, desnutrición, pobreza, desiertos. Pero, ¿por qué pensamos eso? Por el simple sistema en el que vivimos, un sistema que, como se mencionó anteriormente, se nos enseña lo occidental, pero cuando se nos enseña otra parte, otro pensar, esto sucede hasta que llegamos a estudiar de lleno otra región, pero lamentablemente sucede con quienes estudiamos de fondo algo, pero ¿qué pasa en nivel primaria, en nivel secundaria, en nivel preparatoria? Se debe instaurar y enseñar un conocimiento más allá, un conocimiento imperial, como diría Miñolo.
El Estado en África. Suponiendo que el Estado es la forma más homogénea, patriarcal, racista, heteronormativa y católica de gobernar y unir intereses comunes, bajo estructuras clasistas y occidentales, su función en África no puede tener otro fin que occidentalizar y desafricanizarla, desde la instauración del espacio público y el privado, y después ocupando los espacios de opinión y jerarquización vertical. Enseguida, comenzó dilapidando sus creencias, costumbres, prácticas sociales y cosmovisión, enmarcando su identidad y luego destazándola, y conservar solo lo que pudiera servir al Estado usurpador occidental, como el espectro de lo tribal y el pseudoempoderamiento negro, con su inserción limitada y actividades, funciones y roles burocráticos ingleses, franceses o americanos. Por si no fuera suficiente, los intereses al interior del Estado, particularmente saudíes, de propagar la corriente religiosa wahabita en todo el norte de África y el Sahel, han creado terrorismo para luego condenarlo. Todo ello ayuda a explicar la crítica situación que atraviesa Mali, donde tropas francesas y africanas se enfrentaron a grupos de yihadistas, combatientes por la yihad y la Tierra Santa, que pretenden la creación del Estado Islámico. Es importante analizar la inmersión del terrorismo dentro de Malí, comprendiendo el terrorismo islámico desde el llamado a la yihad. El concepto de la yihad se trata de difundir y defender la palabra de Dios y gobernar. Igualmente, la concepción de una comunidad islámica mundial que enfatiza una unidad panislámica que ha guiado a los musulmanes a lo largo de los siglos. Se presume que esa es la principal motivación de los grupos islamistas fundamentalistas que son relacionados con la práctica del terrorismo, principalmente desde Occidente. Aún así, hay un trasfondo más allá de lo que para la visión occidentalista significa la yihad. Contemporáneamente, el concepto de la yihad se ha transformado con base a percepciones occidentales a través de discursos tales como el que todos los musulmanes y adeptos al Islam tienen tendencias terroristas debido a su poca estabilidad estatal en los países de donde provienen. Actualmente, ese tipo de yihad apocalíptica globalista, distinta a la clásica sufí, se basa en la percepción de que todo el mundo no musulmán está participando en una campaña de exterminio contra los musulmanes. Sin embargo, debe plantearse la pregunta de si realmente esto no es una realidad, ya que, como se sabe, desde finales del siglo XX, el terrorismo islámico ha sido el concepto clave del discurso de las potencias occidentales para intervenir en los procesos de países con población musulmana. Los estados emancipados del norte de África han padecido crisis políticas y emergencias humanitarias que han provocado niveles de desarrollo y desigualdad social extremos. La mala gobernanza no ha elevado la capacidad de los estados para impulsar seguridad, justicia y salud, y educación a sus poblaciones, para promover su participación en el sistema político, entre otros ámbitos, lo que puede relacionarse con la necesidad de encajar en preceptos occidentales de Estado sin tomar en cuenta su contexto originario. Es necesario cuestionarse si realmente consolidar el Estado haría que se garantizara la seguridad y, por ende, el desmantelamiento del terrorismo dentro de Malí. Este escenario ha generado inestabilidad y que otras fuerzas, como los grupos terroristas yihadistas, avancen en el territorio de Malí. La organización terrorista Al-Qaeda del Magreb Islámico o Al-Qaeda del Norte de África Islámica ocupó su tiempo desde el 2005 para fijar alianzas y asentarse en determinadas zonas, en este caso la zona de Azabad, y de paso seguir con su labor puramente terrorista, es decir, hostigar a las fuerzas de países vecinos como las argelinas, mauritanas y malienses, entrenar a terroristas de orígenes diversos en sus campos, etc. En Malí, el yihadismo se ha expandido exponencialmente y en 2012, con su participación en el conflicto contra el Estado independiente de Azabad, a través de Al-Qaeda del Magreb, puede analizarse la falta de cohesión dentro del Estado y su forma de proveer seguridad dentro de Malí, incluso la falta de instituciones dentro del Estado y cohesión de estas. Sin embargo, con todo esto se debe plantear si la estructura política y social de Malí no necesariamente responde a la necesidad de un Estado como tal. Lo anterior engendra las complejas relaciones entre los actores estatales y no estatales de estas sociedades, todas ellas infectadas por elementos constantes como la corrupción, la colisión, la resistencia misma, aunado al negocio de la droga y el terrorismo, que a ojos de Occidente son las principales razones que los convierten en estados fallidos. Para poder entender el conflicto que prevalece entre los tuareg y el Estado de Mali, es necesario retroceder hasta el siglo XIX y la transición hacia la colonización. En concordancia con lo anterior, la historia de Mali, desarrollada en las fronteras impuestas tras obtener la independencia, no corresponde de manera homogénea con el pasado de cada uno de los grupos que componen a su sociedad, por lo que se ha impuesto una narrativa oficial exclusionista que ha progresado durante aproximadamente 2 centurias. El proceso descrito queda plasmado en el nombre del país, el cual deriva del antiguo imperio de Mali, que alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIV. Asimismo, la importancia de este periodo para los tuareg radica en que fue el momento que comenzaron a asentarse en el Sahel. Aunque las incursiones francesas en África podrían rastrearse a la época de Napoleón, las expediciones en lo que comprende Mali se llevaron a cabo entre 1863 y 1880,
degenerando en la firma de un conjunto de tratados de protectorado con jefes locales de la región. A partir de 1881, los franceses comenzaron a penetrar de manera definitiva en los territorios, y 10 años después de haber comenzado su misión en Mali, habían conquistado casi la totalidad del espacio. Gracias a ello, una vez establecidos completamente, las autoridades coloniales empezaron a afianzar su poder a través de la interdivisión entre las distintas comunidades del país, agudizando además la prohibición de los tuareg de cruzar de manera libre las fronteras. En concordancia con lo anterior, en palabra de Yoro Fall, se creó una élite nativa, los Bambara, que bajo el crisol colonial terminará adoptando actitudes ostensiblemente aristocráticas. Esta nueva estructura permitiría la conversión de Mali en una colonia oficial francesa a partir de 1892. Y aunque el cultivo de algodón y la extracción de oro fueron algunos de los motivos por los que Francia colonizó el espacio, posteriormente se sabría que ello recayó en su posición estratégica. Tiempo más tarde, Mali cambió su denominación a Sudán francés, y debido a la adopción del principio de autodeterminación y del nacionalismo por la élite dominante, en 1946 estallaría un movimiento de emancipación que, bajo el nombre de Reagrupamiento Democrático Africano, RAD, buscaría la independencia de la Federación de Mali. Ante la inminente derrota de Francia, esta capitularía ante el RAD, y en 1969 surgiría la República Sudanesa, un estado que se desintegraría en menos de un año y daría cabida en 1960 a la creación de la República de Mali. Así, lo que para los Bambara, grupo étnico favorecido durante la colonización, se tradujo en la aparición de un estado propio, para los tuareg significó una vez más la incapacidad de acceder al principio de autodeterminación y revertir la fragmentación a la que su pueblo había sido sometido desde mediados del siglo XIX. The problem of the north of Mali is not a terrorism problem, it's an old problem. These people have been marginalized since independence, and France bears a historical responsibility as the region's former colonizers. We encourage them not to leave the issue in the hands of African countries, as they can't differentiate between terrorists and ordinary people. En concordancia con lo anterior, desde la fundación del Estado maliense y a lo largo de varias décadas, los tuareg fueron suprimidos a un proceso de marginalización y opresión. Consecuentemente, el Estado africano, de acuerdo con Bayard, adquirió un carácter intimista al no ser antípoda y profundizar relaciones de dominación y desigualdad. Aún así, desde la época de los 90, Mali fue vista a nivel internacional como un ejemplo de democracia que los demás países del continente debían seguir. Si bien en realidad este ente jurídico es que sufría una estabilidad interna que perpetuaba la lealtad hacia las instituciones y el jefe de Estado a cambio de la permisión de la corrupción, la malversación de fondos y el nepotismo, y es decir, tal como expresaba Bayard, una política de vientre. Tomando en cuenta lo planteado, la descolonización de Mali se tradujo en la transición de poder de una élite colonial a una élite nativa que, sumergida en un pensamiento de colonialidad debido a su formación en las instituciones educativas europeas y la adopción de los valores occidentales, de acuerdo con Yoro Fall, terminó reproduciendo las redes organizativas de los anteriores administradores. Esto repercutiría más tarde en la situación de los tuareg, pues una vez que surgió el Estado de Mali, comenzaron una política de opresión que los intentó obligar a todo momento a abandonar su forma de vida, especialmente el nomadismo, dado que para las nuevas autoridades la inflexibilidad de las fronteras era algo fundamental. Debido a la negativa de los tuareg hacia suscribirse en un Estado, el gobierno maliense los sometería a una administración militar, donde se constituyeron centros para los exiliados políticos y desentendido de las necesidades de la comunidad. Teniendo entonces esto como último fin, comenzaron los tuareg a desmovilizarse, una táctica similar a la que décadas atrás habían usado los ingleses con los Mau Mau, tal como retrató Joseph Ward. Sin embargo, ante la incapacidad de someterlos, finalmente Bamako llegaría a un acuerdo de paz en 1991, que prohibió la descentralización de los territorios que habitaban los tuareg, lo cual se complementaría en 2005 con un tratado para apoyar económicamente la región. Este periodo coincidiría con lo que en Occidente sería denominado una etapa de democratización, y terminaría en 2012 con el golpe de estado militar tratado en este trabajo. Así, una vez más a partir de este periodo, la comunidad tuareg se vería obligada a defender su modo de vida frente a la batida de la lógica estatal. Proclamación de la independencia. Los levantamientos tuareg han tenido diferentes encarnaciones durante la historia de Mali. Historiar todos estos levantamientos no es el objetivo que nos proponemos, sino identificar las características de cada uno y las modificaciones que han sufrido las reivindicaciones de los tuareg a lo largo de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. Siguiendo la independencia de Mali, el primer levantamiento fue en la década de los 60. El pueblo tuareg se negaba a formar parte del nuevo estado africano, que era gobernado desde el sur, lejos de la zona desértica que ellos consideraban su hogar.
Ellos no querían que su cultura se sometiera al paradigma estatal, pero no se les concedió ninguna posibilidad de autogobernarse y fueron duramente diezmados en el lapso de un año. Ya con el segundo levantamiento, en 1990, se vuelve evidente cierto aspecto quizás invisibilizado hasta ahora, que los tuareg no son un pueblo homogéneo, pues están constituidos en distintas tribus que pueden y que han diferido en el manejo de su situación. Algunos de ellos estaban a favor de alcanzar acuerdos con el gobierno maliense para obtener mayor autonomía, pero otros buscaban independencia. Incluso en los levantamientos participaron tribus y grupos étnicos distintos de los tuareg, que se apropiaron en cierta medida del movimiento para exigir una mayor autonomía en el norte de Mali. Una situación parecida pasó con el tercer levantamiento, en 2006, marcado igualmente por distintas facciones tuareg que exigían una mayor autonomía en la región de Kidal. La no invisibilización de su cultura y lengua, la potestad para crear un cuerpo armado encargado de su seguridad y gozar incluso de un régimen fiscal único para fomentar inversiones. Pero ningún acuerdo prosperó, y en unos cuantos años, en 2012, surgió el cuarto y actual levantamiento. En este se puede observar la incidencia de miembros tuareg de demás estados, como aquellos que pertenecieron al ejército de Libia, que aprovecharon el colapso de dicho estado para asegurar con ayuda del armamento libio parte del norte de Mali y explotar su potencial comercial. Mismo podemos decir de grupos extremistas islámicos, que también incursionaron en la zona para la proclamación de un Estado islámico, deseo que difería con las propuestas anteriores seculares de los tuareg, pese a que ellos profesaban el Islam. Así, se puede observar que la situación actual ha sido capitalizada por grupos paramilitares y grupos extremistas que se han apropiado de varias de las tareas del Estado y se han ganado el apoyo de cierta parte de la población tuareg, invisibilizando a la par la lucha que ellos empezaron. Es una cuestión vinculada esencialmente a su capacidad de autogobernarse, que ahora se ve afectada por toda una serie de intereses geopolíticos y económicos en la zona. Una lucha por la independencia colonial se transforma en nicho de oportunidad para la misma colonizadora, y la mafia de drogas y personas solo queda atacar al movimiento por significarse como amenaza internacional. We are in the final phase of our intervention in Mali, the most difficult one, which puts us in direct contact with the terrorists. Con las revueltas árabes al norte de África entre 2010 y 2011 y con la caída posterior del régimen libio en 2011, los tuareg que se encontraban en las filas del ejército libio vuelven a Mali con todo y el arsenal proveído por Gaddafi, con el propósito de obtener la independencia del Azawad, la parte norte de Mali, tanto de las fronteras de dicho estado como de la presencia de Francia y de los grupos islámicos, dando así nacimiento al Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad y con ello el interés de los actores ya mencionados por contrarrestarlos. Pero, ¿por qué? Como se aprecia en el mapa, el Azawad se encuentra en la parte históricamente dominada por Francia y contemporáneamente militarizada por esta. Asimismo, se encuentra en frontera con Nigeria y cuenta con la presencia de grupos de inspiración religiosa, y para todos, la lucha de los tuareg presenta un peligro, ya que sus intereses entran en juego, iniciando por los de Francia. Cuando se crea Mali, junto con los demás estados africanos, una de las condiciones que Francia impone a sus excolonias es el acuartelamiento de tropas francesas en los países independientes, de manera que siguieran necesitando de estas. Cuestión que se reafirma cuando al darse la rebelión tuareg, el Estado maliense, antes de esperar la resolución de la ONU, pidió la injerencia inmediata del país galo para contrarrestar el levantamiento. Sin embargo, esta última no solo tendría como interés legitimar la idea de Francáfrica, sino de proteger la frontera con Nigeria debido al uranio que ésta posee y sirve para suministrar de energía al país europeo. Además, el dar oportunidad a la independencia tuareg sería desmantelar la desintegración de la región heredada por la colonización, aunque el movimiento también ha representado una brecha de oportunidad para Francia, ya que al intervenir esta última en Mali refuerza la influencia y presencia en la excolonia, adaptando su estrategia de acuerdo a la coyuntura, la cual involucra grupos de inspiración religiosa que buscan implantar un Estado islámico en el norte de África. Por ende, los tuareg no solo son un impedimento para Francia y Mali, sino para Al-Qaeda del Magreb Islámico, Ansar al-Din y el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental, grupos que detrás de sus intenciones se guían por una falsa yihad que busca los beneficios del mercantilismo del Islam en los mercados de la droga. Y citando a Beatriz Mesa, no hay que engañarse, la intervención armada de Francia en el marco de la Operación Serval contra la ofensiva yihadista, lejos de hacer regresar la normalidad al territorio,
hace presagiar la creación de una plataforma para el yihadismo internacional, dando pie a una intervención ya no solo de los sujetos mencionados, sino de países como Estados Unidos, España y varias misiones de la ONU, quitando de foco la intención real del movimiento tuareg al cubrirlo con la escena del terrorismo y sus derivaciones, siendo imposible una lucha real contra las fuerzas que acorralan al ser del Azawad, ya que distan de la comunidad bambara, el grupo dominante en Mali, y una cuestión social como base para la lucha es imposible. Así, el papel que desempeña el movimiento de los tuareg en relación a cuestiones de seguridad toma relevancia a nivel internacional por la intervinculación de conflictos en el continente africano y por los intereses de las potencias y los grupos terroristas que en dicha región radican. La situación al norte de Mali es evidentemente compleja. Existen demasiadas variantes y sujetos involucrados como para dar una explicación reduccionista o inmediatista. La principal motivación de este proyecto es evidenciar varios factores. Primero, la historia de África no puede contarse completa si se omite el periodo colonial, que si bien fue breve comparado con la larga vida de este continente, implicó una transformación radical en el tejido social y en el estilo de vida de las múltiples sociedades africanas. No podemos pretender que el Estado es la mejor forma de organización social universal y cualquier sociedad puede y debe adaptarse a su paradigma. Calificar a los estados como fallidos y no fallidos implica juzgarlos en su capacidad de parecerse a Occidente, lo cual no deja de ser sumamente violento para la diversidad en todo el mundo, y particularmente en África y en Mali. ¿Por qué queremos forzar conceptos pertenecientes a otras culturas y a otras sociedades en la universalidad? ¿Por qué no dejan de entrar en la ecuación las relaciones de poder y donde los estados occidentales no son ni se piensan iguales? Porque la independencia de las colonias no les trajo la emancipación de esta dinámica, ni de una lógica de reproducción capitalista que no les da más cabida de ser exportadores y ser piezas estratégicas, más que sujetos capaces de actuar y organizarse por sí mismos. Ante esta situación ya de por sí desfavorable, se encuentra una comunidad tribal, los tuareg, una comunidad que históricamente ha sido marginalizada y reprimida, una comunidad que no encuentra cabida en la lógica estatal sin sacrificar su autonomía. Es fácil caer en la trampa mediática, ver cuerpos de autodefensas, hombres y mujeres con armas, niños entrenando, mujeres con velo y todo acotarlo en una sola categoría. Deben ser yihadistas, deben ser terroristas, deben estar patrocinados por alguna agrupación extremista y si el Estado maliense no puede contenerlos, entonces debe pedir ayuda extranjera. التي زرعتها في المنطقة فتحت الأرض على مصراعيها للقاعدة تتجول بين المخيمات تتجول بين القرى تبني علاقات تجارة أسلحة مع أشخاص اعتقادا أن وجود هذه المجموعات سيؤثر في الحركة المستمرة حركة الطوارق أو تمرد الطوارق المستمر منذ 50 عاماً ضد نظام الحكم يعني. فعلا رداشن تني ولا الحكومة الناس الني ولا تي وسن ولادي هذولا باس تمتي غزان الدقاوي جنين زوزانا سنت سانتا لارن وشان ورت اللي ريسني جنين. مالي لا تخاف من القاعدة تستفيد من القاعدة ليست عدو. العدو الرئيسي لحكومة مالي هو تمرد الشمال الطوارق. نعم. نعم. هذه هي العقيدة التي بنيت عليها دولة مالي. إن العدو الوحيد لما يسمى بدولة مالي هو الطوارق. لأن الطوارق منذ البداية تعلم دولة مالي أنها أضاعفت أرضهم تواطؤاً مع الاستعمار الفرنسي. Tenemos una obligación. Tenemos que ser más conscientes de nuestros análisis y nuestros discursos. La situación de los tuareg es alarmante y con poca posibilidad de resolución dadas las circunstancias. No podemos dejar de pensar en los intereses económicos y geopolíticos de la región y por qué tantos actores han decidido sumarse a la problemática. Tampoco hay que engañarnos, ni las intenciones de los grupos extremistas, ni las de Occidente o las del Estado de Mali están pensando en la mejor resolución para los tuareg. Una vez más son peones en las disputas de la región.
Ojo, y tampoco debemos victimizar o romantizar a esta comunidad, porque sería quitarle su capacidad de agencia y no permitiría estudiar su situación de manera real, como seres humanos. Así como unos rechazan la lógica estatal y su incorporación a esta, otros buscan la protección de esta figura. Así como unos combaten la interferencia de yihadistas, otros han encontrado en su discurso la mejor manera de reivindicar sus exigencias. Los humanos somos complejos y tenemos infinidad de historias. ¿Por qué África o los tuareg serían la excepción? No pretendemos señalar héroes y villanos en la historia, ni condenar ni enaltecer a ningún involucrado. Lo que queremos es presentar todas las historias que podamos, dar un panorama completo y acercarnos a la realidad en medida de lo posible. Queremos pensar y conocer desde nuestro punto de enunciación y no participar como meros receptáculos de estereotipos e historias incompletas. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Of course, Africa is a continent full of catastrophes, the immense ones, such as the horrific rapes in Congo, and depressing ones, such as the fact that 5,000 people apply for one job vacancy in Nigeria. But there are other stories that are not about catastrophe, and it is very important, it is just as important to talk about them. The consequence of the single story is this: it robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. That when we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. Thank you.